según esta información, como les digo, Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, está negociando con la CIA. Objetivo, primero, liberar a presos políticos. Fecha, y atención, aquí viene la novedad. A partir del 4 de febrero, eso es pasado mañana. Les ametrallaron a 2 líderes de la oposición en Bogotá. ¿Dónde estaban los del derecho internacional? O sea, que paramilitares chavistas se meten en Colombia, van a Bogotá, ametrallan y se van. Entonces, claro, yo espero que todo este cambio lleve consigo que jurídicamente algunos pasen muchos años en la cárcel, porque es una vergüenza. Es una vergüenza verles aquí a los bolichicos, que llaman los hijos de los del dinero chavista. Los bolichicos aquí viviendo a cuerpo de rey y la gente muriéndose de hambre o cobrando $10 un profesor universitario. La situación es terrorífica. Al haber dado el agua de pantano de Plasencia, todo el sistema de agua de Plasencia está contaminado. O puede estar contaminado, habrá que verlo. Nadie ha hecho estudios. Y hay que hacerlos en el lugar donde das el agua a la gente. No se han hecho. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga. Hay muy pocos laboratorios en España que lo hagan y vale mucho dinero. A Pedro Sánchez le da igual que mañana tú, yo, Carlos o 50 españoles más nos muramos por culpa de la indolencia y la falta de gestión del gobierno de España. A Pedro Sánchez no le importa, no le importamos nada. El rey lavó su imagen. Leticia fue a provocar. Era mejor que no hubiera ido, porque no se quiso santiguar en la iglesia. Pero cuando fue a visitar una mezquita se puso el velo en la cabeza para no ofender a los musulmanes. Dijo que si alguien en esa iglesia hace unos días tenía que creer en los milagros, es Leticia, porque es un auténtico milagro que viniendo de donde viene se haya convertido en reina de España. Eso es un verdadero milagro. Tenía que ser devota, pero devota profunda, coño. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por la fuerza que nos dais y por el seguimiento a este canal. El sábado tuvimos que aparecer con un programa especial porque Delcy Rodríguez anunció una amnistía general desde que llegó el chavismo, desde 1999. Aquí avanzamos hace una semana, justo hoy, que en 15 días tenían que estar fuera todos los presos políticos. Lo ordenó Marco Rubio por orden de Donald Trump. Y lo que hizo Delcy fue obedecer. Nos alegra haber dado esperanzas fundadas a las familias de los presos que nos escuchaban el lunes pasado y decían, ojalá, Albert, esta vez sea cierto. Bueno, si todo va como ordena quien manda, que es Marco Rubio, no Delcy Rodríguez, esto está en marcha esta semana. Esta semana se promulga la ley de amnistía y salen todos, absolutamente todos. Hay más de 700 que siguen en prisiones del régimen chavista. Aquí estuvo el almirante Carlos Molina Tamayo. También certificó que a Delcy Rodríguez le quedan 4 días. ¿Cuánto le puede quedar a Delcy? Eso yo creo que yo tomo las palabras del secretario de Estado Marco Rubio. Yo diría que unas semanas a 3 meses para llevar una transición. Y lo que no estamos seguros, yo no estoy muy seguro, es que si se va a instalar el presidente Edmundo González y la vicepresidenta María Corina Machado, o de repente tomar el control del gobierno de transición con los ministerios estos que te nombré anteriormente, y después hacer una elección general, porque recordemos que tenemos la asamblea írrita madurista. Por lo tanto, esta semana muy pendientes de lo que suceda en Venezuela. Pero atención, porque mientras tanto, sin hacer apenas ruido, en Cuba se están cerrando acuerdos. Sí, hay negociación entre Estados Unidos y Cuba y los castristas de Cuba. Lo contamos aquí hace ya muchas semanas y esa negociación
estos últimos días, incluido el fin de semana, se ha visto aumentada con reuniones celebradas en México. ¿Quiénes son los que se han reunido para negociar el fin de la dictadura en Cuba? Bueno, pues por una parte, el único hijo varón de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y por otra, miembros de la CIA con los que se ha visto, como digo, en México. Hubo reunión el miércoles día 28 de enero y la volvió a ver el sábado 30 de enero. Primera condición para Cuba, para no atacar, para no extraer a Raúl Castro como han hecho con Nicolás Maduro. Liberación incondicional de los presos políticos. Hay 800 a día de hoy. Y señores, parece que esa condición ha sido aceptada por el régimen castrista. Estamos viviendo el principio del fin después de más de 60 años de dictadura cubana. Es muy importante el ejemplo que han dado, como aquí les avanzamos que iba a ser en Venezuela. Venezuela ha sido un campo de pruebas y también un espejo para que otras dictaduras, y que se prepare Nicaragua y ya veremos Colombia o Brasil, tengan en cuenta lo que se ha hecho en Venezuela para que no colaboren como lo ha hecho el narco Maduro con la droga. El narcotráfico es el origen del problema y es la base de lo que ha permitido que Cuba siga sobreviviendo. Miren, para aquellos que decían que atacaba Donald Trump Venezuela para quedarse con petróleo, ¿y por qué está negociando con Cuba? ¿Qué hay en Cuba que le pueda interesar a Donald Trump? Desde luego, bajo tierra o sobre tierra, lo que necesita es una reconstrucción total, un plan Marshall. Está todo por hacer. Este fin de semana los cortes de luz han batido récords. Más del 65% de la isla se quedó a oscuras. Las instalaciones absolutamente obsoletas, y sin el petróleo de Venezuela, Cuba muere poco a poco y lentamente. Lleva muchos años ya muriendo. Fíjense que hay una cuenta en México con 133 millones de dólares que serviría, está en un banco de México, para pagar algunas energías, para comprar un poco de combustible. Bien, pues esa cuenta la ha bloqueado el gobierno de Estados Unidos y forma parte de esta negociación de la que les estoy hablando. Hay un medio de comunicación de Zoe Valdés, de nuestra colaboradora, que está dando cumplida información de lo que ahí sucede, y un periodista que es Carlos Cabrera, que está muy bien informado. Según esta información, como les digo, Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, está negociando con la CIA. Ya negoció con Obama otras cuestiones en 2013 y 2014. Objetivo, primero, liberar a presos políticos. Fecha, y atención, aquí viene la novedad. A partir del 4 de febrero, eso es pasado mañana, a partir del 4 de febrero, liberación de presos políticos. Hay más de 800 en Cuba y el pacto no se va a mantener, la negociación, no habrá nuevas reuniones si pasado mañana no se ve que liberan presos políticos, sino una docena, como hizo Delcy Rodríguez en Venezuela. Una cantidad mucho mayor. Los obispos católicos en Cuba han lanzado también este comunicado que están viendo, pidiendo medidas urgentes. Escriben textual: no más sangre, ni más lutos en las familias venezolanas. Señores, algo se está moviendo. El gobierno castrista quiere tener la posibilidad de mantenerse lejos de Donald Trump. Y para eso, en la negociación, a cambio de todo lo que les digo, piden algo.
piden amnistía. No se ha elaborado un documento que diga si la fórmula sería perdón, amnistía o indulto, que no es lo mismo. Amnistía es que nunca se cometió delito alguno y ellos llevan cometiendo delitos más de medio siglo. Estos son los detalles que han de decidir unos y otros. Los castristas iniciarían la democratización de Cuba a cambio de una amnistía de Raúl Castro y de otros altos cargos. Eso incluiría la posibilidad de exilio pactado en un tercer país, aunque nos consta que Raúl Castro no quiere eso, lo que quiere es morir en Cuba. Es ya un hombre de avanzada edad, con facultades mentales que no están claras, como aquí les contamos, tiene un doble que es el que acaba negociando. En definitiva, estos detalles, estos flecos que son importantes, son los que tendrán que decidir próximamente. Pero que estos detalles no nos quiten la alegría de lo principal, de lo fundamental. Aquí les contamos hace varias semanas que había negociación, que había un plan y ratificamos que se han reunido para decidir ese plan para acabar con la dictadura castrista en Cuba. Pasado mañana, si empieza la liberación de presos en Cuba, será una señal para que Marco Rubio siga confiando en la negociación, en Alejandro Castro Espín, en el hijo primogénito de Raúl Castro. Es cierto que no se lleva bien este único hijo varón con su padre, pero también que él, como general del ejército de Cuba, podría ser crucial para acabar con la dictadura que su padre y la familia Castro instauraron hace casi 70 años en la isla. Estamos al principio del fin. No sé los meses que tardará, pero el camino es firme. Amigos de Cuba, de todo el mundo, la esperanza nunca estuvo tan alta. Y a la gente enferma en Cuba, que algunos nos ven, que no hay medicamentos, que mueren en hospitales sin asistencia médica, que los médicos no pueden hacer más, para toda esa gente que no puede comer ni una vez al día, queda poco para acabar con esta situación insoportable. Aguantad un poco más y seréis al fin libres. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, los periodistas aún no pueden entrar libremente en Venezuela y desde que Maduro fue detenido hubo un cierre de fronteras por parte de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez. No querían ver ningún periodista y sin embargo un periodista español se infiltró en el país. Fue hacia el Día de Reyes, día 6 de enero, y estuvo hasta hace poco más de unos días, hasta pasado el día 20. Es alguien que además ya fue detenido, secuestrado y deportado por el régimen en las elecciones de 2024. Es un periodista de raza, amigo mío, que se la juega. No sé si tiene edad para seguir jugándosela, pero esta vez le salió bien. Quiero presentarles y veremos algunos vídeos de nuestro amigo Kake Minuesa de OK Diario. ¿Cómo estás, Kake? Bien, encantado. Lo de la edad lo dices porque soy joven, ¿no? Y voy aquí con zapatillas y tal. No, lo digo porque eres más joven que yo. Y yo no haría lo que hiciste tú. ¿Cómo te lo has jugado? No, la verdad es que esta es una exclusiva mundial
nos hemos colado donde no se cuela nadie, pero Albert, ya sabes que somos fachas. Entonces, los fachas, si tienen una exclusiva mundial, tú imagínate que se hubiera colado en Venezuela cualquiera de La Sexta, de Mediaset, que también estuvieron grabando en La Trocha. O sea, faltan las conexiones diarias, faltan las entrevistas, y aquí se cuela un humilde servidor gracias a OK Diario, que me ha apoyado en el viaje y con el que hemos estado haciendo crónicas, y hemos salido en OK Diario y para de contar, pero bueno, que al final esto lo hacemos porque ya queremos darle cómo voz. va esto. Ya sabes cómo va esto. El que entrevista al dictador 20 veces, y ya Sí, sabes claro. de quién hablo, ese nadie recuerda que blanqueó el régimen del narco Maduro. O sea que a cada uno que aguante su vela. Oye, ¿cómo lo hiciste? Porque me has contado que lo intentaste una primera vez y te echaron atrás un poco más y te detienen. Y fue la segunda intentona. ¿Cómo fue? Claro. Lo has recordado muy bien al principio. A mí en las elecciones del 24 me secuestran, me detienen y me deportan en un avión sin destino, en el que aterrizo en Colombia sin papeles y sin nada. Bueno, terrible. Bueno, pues ese pasaporte de salida no fue sellado, con lo cual yo estaba marcado, pero estaba marcado como los 200 periodistas que no podían entrar, hasta hoy no pueden entrar en Venezuela. Tienes que ir al consulado de Colombia, te dicen, ve al consulado de Venezuela, rellenas un papel que como te equivoques en un nombre tienes que comprar por otros 5.000 pesos, y papel que han rellenado los periodistas alemanes, italianos, los de todo el mundo. Más de 200 periodistas acreditados están en la frontera de Cúcuta esperando que el consulado dictamine si puedes entrar en el país a grabar. Mientras tanto, ¿qué han hecho los demás periodistas? Periodistas mexicanos, alemanes, pues se han intentado colar como turistas y les han pillado. Les han pillado al equipo de periodistas alemán en San Cristóbal, que es donde me colé yo, porque ellos entraron por una frontera con unos nativos indígenas que les abrieron las puertas, pero claro, como hay 8 alcabalas, 8 puestos con militares, pues te pueden parar en cualquiera, y al equipo alemán le pillaron. Al equipo argentino, les amenazaron y les borraron las imágenes. Pero al equipo mexicano, que eran Sheinbaum, eran muy pro dictadura, vamos a mostrar Venezuela. Bueno, pues salieron espantados después de 17 horas con un interrogatorio brutal, y fue una buena medicina a los progres, ¿no? ¡Hombre! Que defendían a la dictadura. Entonces yo digo, bueno, hablando con las entrevistas que estábamos sacando en los medios, con Renzo Prieto, que ha estado 4 años en la cárcel, con el fotógrafo Jesús Medina, me decían, es imposible, nosotros te aconsejamos que no entres. Pese a todo, conseguí contactar con alguien que acreditaba mi entrada como turista. Yo decía, pues me voy a ver los toros a San Sebastián, que hay una feria de toros en Venezuela. Y entonces durante 4 horas me interrogan, me dicen, ¿esta chica cómo se llama? Naturalmente el nombre y apellidos de la chica es una chica que ya no vive en Venezuela, pero es venezolana. Entonces ella acredita, y si yo hago algo, van a por ella. Bueno, pues todo el equipo de la frontera, cuando tú llegas allí, hay fotos de Maduro, hay fotos de Hugo Chávez, hay un organigrama en todas esas oficinas, y el último del organigrama siempre es el que está ahí y le ves y dices, ostras, parece que manda Hugo Chávez en muerte, Maduro, Diosdado y él directamente, o Delcy y él, ¿no? Entonces tienen ese sentirse con el poder de... Pero, a ver, cuéntame un secreto. Tú llevabas 2 móviles, uno con fotografías e historias falsas, como la foto de esa chica, porque sabías que te lo iban a revisar, y luego tu móvil de verdad para grabar. Claro, pero el móvil que llevaba en el primer intento era el segundo, en el que no tenía historias, en el que te revisan todo. Y además, si tú vas a ver a una chica y te sacan fotos de otra chica, te dicen, pero ¿le vas a poner los cuernos a la chica? Empiezan a valorar, que es muy incómodo, ¿eh? O sea, que te revisen a cualquier persona que nos está viendo ahora mismo el móvil, y que le mire a alguien y le empiece a valorar sus fotografías, las fotografías de sus hijos. Y además, cuando tú te coges un móvil viejo, vamos, te sientes mal porque empiezas a ver fotos de tus seres queridos hace años y piensas,
como me salga mal y me tire 2 años o 1 año y medio como los españoles que secuestraron después de mí, es que pierdo parte de mi vida por culpa de estos dictadores, ¿no? Te tiene que valer muy mucho la pena lo que quieres contar porque te la estás jugando. Bueno, el caso es que al final, después de 4 horas, cuando ya estaba dentro, vieron que mi pasaporte estaba con fecha de salida, pero con fecha de entrada, pero no de salida, porque me deportaron y me dijeron, dé gracias usted a Dios, porque si no le estamos dejando entrar y no sabemos por qué usted fue deportado, dé gracias a Dios porque posiblemente podía haberse pasado un tiempo en la cárcel. Entonces, bueno, digamos que ese intento falló. Y todo esto, pero es increíble porque lo que cuentas es sin Maduro. Había sido extraído 3 días antes. Que no ha cambiado nada. Quiero que vean una parte del vídeo, están todos colgados en OK Diario, de cómo consiguió entrar por segunda vez, el segundo intento, y cómo fue la negociación. Un poco de ese vídeo. Yo quiero entrar como prensa, grabar y volver. ¿A dónde? Pero, escúchame, no. A Yugoslavia, no te jode. A Venezuela. ¿Te puedes ir? Sí. Con puro teléfono. ¿Eh? Yo te llevo de aquí en la moto hasta allá y te pongo en San Cristóbal. Ahora mismo son las 5 de la mañana y acaban de abrir el puente de Bolívar. Vamos a vivir una aventura, vamos a intentar entrar y hacer honor y defensa de la libertad de prensa en Venezuela. Cada poco te paran, te revisan y te pueden expulsar. Ya lo estamos consiguiendo. Ya no nos queda nada, ¿no? A mitad de camino. Estamos a mitad de camino, ¿sabes? Vamos a contar lo que sucede en San Cristóbal. Vamos a contar la verdad desde Venezuela, donde no te lo cuenta nadie. ¿Cuántos controles pasaste con esa moto tú de paquete? Además es que viajas solo a estos sitios, ¿no? No llevas nada, ni cámara, ni acompañamiento, nada. No, sí que viajé con un cámara. OK Diario me permitió ir con un cámara, por eso los reportajes están brutalmente grabados. Y bien, lo que pasa que ahí, cuando te juegas la vida, no le puedes pedir a la persona que viene contigo que se juegue la vida. Es más, la única forma de entrar era entrar yo solo, como de paquete, habiendo negociado con los galácticos. Te das cuenta que el que negocia dice, nosotros tenemos unos galácticos. Bueno, pues el galáctico pasó los 8 cortes. Es verdad que en algún corte tuvimos que reducir la velocidad, arrimarnos a un lado y salir corriendo. Es verdad que hubo momentos de tensión. Tú imagínate que a ti te han puesto en contacto con alguien y ese alguien te pone con alguien y al final terminas a las 5 de la mañana subiendo con alguien que no conoces y que de repente para en mitad de la montaña. Pues piensas, o me ha vendido, o aquí se acaba todo, o la tercera opción, que es que quiere parar para ir al baño en la montaña, ¿no? Claro, esto, entre la risa después, son momentos de mucha tensión. Y es verdad que al final llegamos, después de 1 hora y media en moto, a San Cristóbal, un pueblo tomado por los colectivos, un pueblo tomado por la violencia, un pueblo tomado por el silencio, y los testimonios que sacamos, eso sí, con mi móvil, con digamos, un micro, o sea, no un despliegue de medios como había hecho en la frontera en Cúcuta, sino con medios más rudimentarios, pues conseguimos unas entrevistas brutales. A mí que un profesor universitario, Albert, me diga que él, antes de Maduro, cobraba $1.200 y que ahora el cambio son 70 pesos, que son menos de 10 euros al mes, 10 euros al mes un profesor universitario. Recordemos que Monedero cobró 400.000 por una investigación. O sea, date cuenta de que el chavismo dónde les ha llevado, ¿no? Y que nos vamos a ver un poquito de esas entrevistas, una pincelada. No, pero el chavismo no ha funcionado. No ha funcionado. Esto es verídico. Puede hablar de eso porque es traidor a la patria, es instigación al odio, toda esta vaina. Entonces uno como que tiene que andar bajo perfil en la vida. No, esto es lo peor de lo peor. Si usted es profesor universitario, 70 pesos, ¿cuántos son? ¿Al mes? ¿Cuánto? Menos. $4. $4 un profesor universitario. Lo que se quiere es que la Venezuela sea igual como antes. Claro. Que haya producción, que haya trabajo. Y a nivel internacional, ninguna parte ha funcionado el sindicalismo, el comunismo, nada. Ellos hablan de que tiene derecho el ciudadano aquel, por no decirle lo que piensa. Sí. Ajá. Y nosotros como ciudadanos, ¿dónde están los derechos de nosotros? ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos? Que me doy cuenta en cada entrevista que has hecho en Venezuela que el miedo no se ha marchado como Maduro, el miedo sigue ahí.
No, el miedo sigue ahí. Diosdado, ahora le llaman Dios Miedo. Pero bueno, ya parece que en su programa con el mazo dando está sacando un poco el ego. Pero es verdad, vamos a ser claros. Si 9, casi 10 millones de venezolanos se han ido y no han vuelto, ¿por qué es? O sea, Claro. Soy yo el primero que quiero celebrarlo. Soy yo el primero que quiero decir que han cambiado las cosas. Es verdad que no están como antes, pero si no han vuelto, ¿por qué es? Pues porque están esperando, hay una transición. Yo entiendo que después de 26 años ellos digan, bueno, podríamos estar peor, pero la realidad es que no han vuelto. La realidad es que Delcy, que domina el SEBIN, el servicio de la policía del chavismo, que Diosdado Cabello, que el hermano de Delcy siguen ahí. Entonces, bueno, por eso era tan importante contar que los venezolanos de fuera de Venezuela están igual que los de dentro, esperando que eso cambie. Dices, ¿por qué? Porque entra el dólar, porque van a sacar petróleo y van a arreglar las carreteras, porque ahora mismo el dinero se va para China, se va para Pero Rusia. ¿alguien te ha dicho ese argumento que aquí la izquierda de televisión, sentadita, maquillada, con aire acondicionado, muy, muy feliz, dice todo el día que Trump ha ido solo a sacar el petróleo de Venezuela? ¿Alguien te ha dicho eso? No, allí lo que repiten es, ¿y a por qué venían los chinos? A por las arepas. Es lo que repiten. Dicen, si no hemos visto el dinero, a ellos lo que más rabia les da, porque les da rabia después de 26 años, que llega la señal de Radio Televisión Española, dice, nosotros en 26 años no hemos recibido la solidaridad de estos de la izquierda que hablan de derecho internacional, y lo que sí que nos llega son su preocupación por Julio Iglesias. Y eso nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque es vergonzoso que la campaña de la izquierda de hablar de otra cosa pues les lleve a eso, ¿no? Que ellos están esperando que el pueblo, que nos consideran todavía la madre patria, que estemos ahí apoyando, pues menos mal que en las redes ya la gente nos ve y nos dan las gracias por darles voz. Fíjate que hemos tenido que pixelar a todos los testimonios de ese pueblo lo he visto. para que no los maten. Es que es terrible. Oye, vale, y María Corina, ¿esperan que sea María Corina quien dirija el país pronto? Es la persona que les sigue uniendo. No hay ni una fisura en la oposición. Hables con quien hables. Han aprendido bien la lección. Han aprendido bien tras la traición o la cobardía de Capriles en el 15, tras la decepción de Guaidó o las idas y venidas de Leopoldo o lo que llaman ellos alacranes, ¿no? Que son gente que entra en la cárcel, les dan X millones de dólares y se convierten en defensores del chavismo. Entonces tienen muy claro que la premio Nobel es la nueva presidenta y Edmundo en su nombre, pero siguen con la esperanza que a mí en San Cristóbal me digan que confío en esa señora. Dices tú, pues ole ellos, sí, qué bonito. Valió la pena, Albert. Tú has vuelto a tu casa, tú vives en Madrid y en Madrid estamos rodeados. Aquí están todos, aquí hay familia de Diosdado, aquí está Rodríguez Torres, aquí está Zapatero, aquí está la fiscal general que ha montado una consultoría en el barrio de Salamanca. Somos cómplices absolutos, este gobierno lo es, de blanquear lo que ahí se ha robado. Yo no sé si estás más seguro aquí o allí, ¿eh? No, porque es verdad que estando en Bogotá, Albert, entrevistando a los líderes de la oposición, a los que han pasado cárcel, me contaron, oye, ¿tú sabes que aquí han venido los colectivos, los paramilitares chavistas, han ametrallado a los nuestros y se han ido? O sea, que es verdad que esto que tú dices no es ninguna fantasía. Lo hacen. Lo hacen. Y además, a ver si lo busco en las redes y te doy nombres y apellidos. Les ametrallaron a 2 líderes de la oposición en Bogotá. ¿Dónde estaban los del derecho internacional? O sea, que paramilitares chavistas se meten en Colombia, van a Bogotá, ametrallan y se van. Entonces, claro, yo espero que todo este cambio lleve consigo que jurídicamente algunos pasen muchos años en la cárcel, porque es una vergüenza. Es una vergüenza verles aquí a los bolichicos, que llaman los hijos de los del dinero chavista. Los bolichicos aquí viviendo a cuerpo de rey
y la gente muriéndose de hambre o cobrando $10 un profesor universitario. Bueno, seguimos ahí, Albert, seguimos ahí. Bueno, esa es la esencia de nuestra profesión, Kake. No la olvides jamás, porque eres un ejemplo a seguir. Deberías estar tú dando clase en la universidad y jamás monedero, que eso sí es contaminar las mentes. Pero bueno, el mundo se ha hecho como se ha hecho. Enhorabuena, compañero. Apoyamos cada iniciativa que hagas. Felicidades, eres valiente. Me alegra saber que hay futuro en este periodismo libre. Yo veo a Bertrand Endongo, veo a Vito Quiles, digo, estos han aprendido de Kake Minuesa y eso me encanta. Bueno, está bien que se vea a la calle, ¿no? Porque los políticos ya hace tiempo que respiran, hablan el lenguaje distinto. Fíjate, ahora estoy siguiendo la campaña en Aragón. Bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble lugares en los que gobierna la izquierda y llegan allí con esperanza. Y a mí eso me gusta, que la calle se ilusione, porque al final es que es todo tan tremendo que para llegar a Aragón en las carreteras parece que, como dicen en Aragón, que parece que ha habido una guerra, un bombardeo, las carreteras destrozadas, nuestras abuelas o mi madre teniendo miedo a coger el tren. Pero qué puta vergüenza es todo esto. Y perdona por el grueso del lenguaje. No, y es cierto. Es todo esto. Y la última pregunta que te quiero hacer. Llevo años, igual que tú, diciendo que esto acabará como Venezuela si no hacemos algo. Y la pregunta que te hago es, ¿aún estamos en riesgo? No, aún estamos a tiempo de revertirlo. Porque en las próximas elecciones, de aquí a 4 años, todos estos votan ellos, su mujer y sus hijos. Y además, ellos lo tienen muy claro. Y entonces, estamos a tiempo, pero en estas próximas elecciones generales, si no, lo que habrá que pensar es en irse de España, porque esto se va al carajo. Y para acabar, gracias, Albert, por darme voz. Y te tengo que colgar porque no paran de llamarme de Antena 3, de Telecinco, que me quieren dar premios por la entrevista, por el reportaje exclusivo, me quieren hacer homenajes. Oye, mientras los voy almacenando, me voy a la calle de verdad a hacer lo único que sabemos hacer, que es darle voz al débil. Mientras, si alguna vez te llaman todos esos, cóbrales, pero mucho. ¿Eh? O corre, que es mala señal. Corre. Kake, un abrazo, amigo, gracias, cuídate. Que Dios os bendiga. Gracias, igualmente. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Y hablando de Venezuela, me dicen que hay una segunda reunión, no sé si prevista o se ha celebrado o se va a celebrar de inmediato, entre Donald Trump y María Corina Machado. Espero que sean buenas noticias, todo apunta por ahí. Esto en cuanto a Venezuela. En cuanto a Cuba, las oficinas diplomáticas, embajadas de algunos países que aún aguantan y están en La Habana, les han comunicado a sus diplomáticos que vayan abandonando la isla, lo cual también es magnífica noticia. A lo mejor se mueve algo en Cuba, que todo apunta que ocurrirá un cambio. A mí me hablaban de 11 meses, ojalá sea antes. Bueno, no se descarta nada. Hay quien habla de fechas clave del 14 al 16 de febrero, pero están por confirmar, y además el tema de las fechas, saben que con Donald Trump las cambia cuando quiere y hace bien, porque ellos tienen información que no tenemos nosotros. Mi querido Carlos Marcos, bienvenido, ¿cómo está Galicia? Bueno, pues con un temporal importante, mucha agua, mucha lluvia, olas de entre 8 y 14 metros en la costa
especialmente en la zona de Musía, tristemente recordada por el accidente de aquel petrolero, ¿verdad? Pero bueno, estamos en invierno y en Galicia estamos acostumbrados a esto, que llueva en invierno y que haga buen tiempo en verano. Ahora es verdad que llevamos una racha de mucha lluvia en Galicia. Es curioso porque tengo aquí publicaciones de la AEMET diciendo el invierno de 2026 va a ser mucho más seco de lo habitual y advirtiendo a la población del riesgo de esa sequía por el cambio climático. Llevamos un tren de borrascas desde hace un mes casi, ¿no? Sí, ¿Qué les pasa? Desde luego, acertaron poco en este vaticinio que han hecho. Desde luego, en Galicia me consta hay agua para repartir. No. En Madrid están abriendo embalses. Hay inundaciones en prácticamente toda España, en Aragón. Bueno, alguien no miró bien. Ya sé que es la previsión meteorológica y no es una ciencia exacta, pero les encanta asustar. En el fondo debe ser eso, Carlos. El dar el susto, ¿no? Claro, pero la calidad de la información, aunque sea comedida, es muy importante porque, oye, aquí han advertido de unas circunstancias que no se están dando y en otros hechos recientes, lamentablemente mucho más graves de lo que está pasando aquí, muchísimo más, pues a lo mejor tampoco dieron una información correcta a tiempo y estas cosas te ayudan a equivocarte, no a acertar. Sin duda. En Galicia no solo está Carlos Marcos, está Ricardo Morado, nuestro hombre de la logística y vicepresidente de Giro 180. ¿Cómo estás? Muy buenas, queridos. Pues tenéis mucha razón. Por desgracia, la información meteorológica últimamente se fundamenta en la Agenda 2030 y se da bajo los dictados del terrorismo woke. Y por eso dicen lo que dicen. Yo cuando hace 2 meses decían que este iba a ser el invierno más seco y más cálido de los últimos 15 años, creo que eran las informaciones que salían, a mí ya me daba la risa, porque en aquel momento ya hacía frío que pelaba. Y conforme ha ido avanzando el invierno, pues hemos enlazado una borrasca detrás de otra para darles en la cabeza a estos ecologetas que no quieren más que la ruina de todos nosotros. Y ahora mismo... que la ruina nuestra, pero no la suya. Es decir, desde luego. Hay gente que se ha hecho millonaria, como Al Gore, con la historia del cambio climático. Y su verdad incómoda. ¿Os acordáis de aquello de la verdad incómoda? Si es que no tienen vergüenza. Sí, pero es así. Bueno, amigos, se están pasando cosas curiosas en nuestro país y en el mundo y las queremos comentar. Por ejemplo, Ábalos ha pedido cobrar los 80.000 euros que le adeuda el Congreso porque fue diputado durante 16 años. Saben que ha dejado el escaño. A mí me dicen que ha dejado el escaño, que es un favor que le hace a Sánchez. Hasta ahora Ábalos no sabían que votaba y ahora han puesto a una señora, es verdad, la detuvieron por ir borracha, pero ya no la han detenido más y supongo que sabrá lo que vota y esta es más obediente. Ábalos... la mesa decidirá si cobra o no esta pasta. A mí lo que me preocupa es qué han pactado a cambio. Es decir, para que Ábalos abandone el escaño y se lo dé al PSOE sanchista, ¿a cambio de qué? ¿De que Fiscalía esté a favor? ¿De que le paguen los abogados? ¿Te ha llegado algo, Carlos? No, y además yo tengo una teoría alternativa. Admitiendo tu hipótesis como una idea para trabajarla, yo tengo otra idea y además espero acertar, que es la siguiente. Efectivamente, Ábalos se quedó sin ingresos oficiales. Yo desconozco si tiene cuentas en otros lugares que le pudieran permitir llevar una vida, pero sería muy difícil de explicar. Es cierto que al dejar el escaño, él puede proceder a jubilarse y cobrar la máxima pensión que le generará unos ingresos para defenderse. Pero además, cabe también la posibilidad, vamos a verlo, de que Ábalos recupere libertad abandonando el escaño. Hay que decir que Ábalos tampoco traicionó tanto al PSOE porque siguió votando casi a las órdenes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, al dejar el escaño, se saca también quizá el último trozo de la mochila que le pesaba y ahora podrá actuar en libertad, incluso pactar con Fiscalía si se le propone. Son las dos alternativas que hay. O se vendió por un favor que le van a pagar
o está recuperando libertad para poder hablar y pactar sin el peso y el compromiso de tener que sentarse en un escaño donde hay 120 diputados que le miran con cara de asco cada día. Vamos a esperar que pase el tiempo, pero yo creo que su abogado está más por la labor de rebajar la pena que pueda tener Ábalos negociando con Fiscalía que tenga un motivo con el PSOE, que ya sabe que lo ha abandonado de mala manera, como a un perro. La UCO sigue buscando el dinero porque están convencidos que lo tiene. Lo que no se sabe es dónde. Cuando Ábalos dejó de ser ministro, viajó a Guinea Ecuatorial. Allí es muy difícil pillar algo. Obiang Nguema es un dictador y no hay democracia. Viajó a Gibraltar. Muy difícil saber si hay una cuenta en Gibraltar a nombre de una sociedad. Vamos, que no se fue a Francia o a Roma, no, se fue de lugar peligroso a lugar peligroso. Y eso es muy identificativo. Al final ganan siempre, Ricardo, porque esa duda la tenemos. A lo mejor compensa estar unos meses, unos años en la cárcel a cambio de lo que te llevas. Ganan siempre porque no tienen moral, no tienen principios y no tienen ética. Entonces trabajan bajo esas tres premisas. Entonces ganan siempre porque no rinden cuentas, solo rinden cuentas a su propio relato. No tienen escrúpulos. Entonces las personas sin escrúpulos y las personas sin moral al final acaban ganando, entre comillas, lo que ellos entienden por ganar, porque yo estoy convencido de que Ábalos tiene dinero fuera de España. Vamos, a Guinea Ecuatorial no se va a ver museos, se va a hacer actividades fuera de programa. Entonces, ¿qué decir? ¿Que le van a pagar esos 80.000 euros? Por supuesto que sí. ¿Que va a cobrar los 47.000 euros de pensión máxima? Por supuesto que sí. Y es lo que tenemos, y tenemos que resignarnos a que mientras la sociedad no pida cuentas a estos gobernantes sin moral, pues tendremos que resignarnos a ser gobernados por estos políticos que se creen dioses menores. Entonces, es una pena y es una tristeza tener que hablar en estos términos, porque esos 80.000 euros los vamos a pagar nosotros y esa pensión máxima también la vamos a pagar nosotros una vez más, al igual que tantas y tantas de personas que viven en la sopa boba. Pero por desgracia la culpa, y esto es lo más grave de todo, la culpa no la tiene Ábalos, la culpa en realidad la tenemos nosotros. Miren, para indignidad lo que contaba Naranjo el viernes en el debate, hasta hoy se creía que el suegro de Sánchez, Sabiniano, se deshizo de sus locales de saunas, prostitución y alterne cuando él llegó a la Secretaría General. Bueno, pues no. El padre de Begoña, el suegro del presidente, mantuvo la sauna Adán a su nombre hasta marzo de 2022. Es decir, mientras él votaba a abolir la prostitución, mientras la hija de Sabiniano, Begoña Gómez, iba a las manifestaciones del 8M como la más feminista entre las feministas. Por cierto, acompañada de la esposa de Sánchez, de la madre, de Sánchez, y luego se contaminaron todos de COVID. Bueno, mientras ellos hacían eso, la familia mantenía los prostíbulos con menores y con el negocio sucio que se realizaba ahí. Cuando cerró la sauna Adán en mayo del 22. ¿Por qué ni se preocupan en las formas, Carlos? Estos que lo tenían todo atado y muy atado, ¿no? Albert, yo creo que a veces efectivamente hay pequeños hechos colaterales. Fíjate lo que estoy diciendo, pequeños hechos colaterales, como el de Ábalos o como el de Cerdán o como el del Coldo. No. El problema que tenemos se llama Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Ese tándem han marcado un estilo de política en España en la que vale todo. Lo único que no vale es la palabra dada. Esa se la saltan a la torera cada 2 por 3. Pero podemos poner el ojo en Ábalos, y hasta yo creo que el propio Sánchez celebra que miremos a Ábalos, porque es como si no lo miráramos a él. El gran responsable se llama Pedro Sánchez. El que ha decidido pactar con ETA, la mayoría parlamentaria, es Pedro Sánchez. El que ha decidido regalar España a trocitos a catalanes y vascos es Pedro Sánchez.
el que dijo que no pactaría con Podemos y ahora se acuesta con ellos cuando sea necesario, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el nudo gordiano de la destrucción de España que estamos viviendo. Todo lo demás son adornos en los que podemos entretenernos, porque algunos tienen enjundia, no lo voy a negar, que es una vergüenza, pero es que estamos en un país en donde el secretario de organización del PSOE está en la cárcel y otro acaba de salir de la cárcel pero tiene billete de vuelta. Y lo que es peor, hay un tal Aldama que todo lo que hizo, lo hizo a la sombra del Partido Socialista de Sánchez. Aldama no hubiera podido hacer ninguno de esos negocios que ha hecho si no tuviera la cobertura del gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pues este Aldama dice tener un sobre que explicaría la financiación irregular de Venezuela al Partido Socialista para copar la Internacional Socialista. Está negociando Aldama con Fiscalía, como es lógico, intenta rebajar su pena, pero quizás en ese momento lo sabremos. Aún así, a Sánchez le da igual. Llevo 2 años insistiendo en esta teoría. Sánchez no va a dimitir, pero ni aunque en el sobre vengan dólares manchados de petróleo venezolano. No va a dimitir, porque no puede. ¿A dónde va? Me dicen que Yolanda Díaz está haciendo cursos de calceta para entretenerse porque sabe que tiene un pie en la puñetera calle. Pero les da igual, absolutamente igual. Sí, pero vamos a ello. Vamos a ello. A ver, de ese sobre aquí hemos hablado mucho, creemos saber lo que contiene, lo hemos contado, 250 millones de bonos de PDVSA desde una cuenta en Moscú a nombre de un testaferro venezolano, presuntamente de Rodríguez Zapatero. Y con eso se paga la presidencia de la Internacional Socialista. ¿Qué pasa? Que a mí me dicen que el sobre ya lo ha entregado. O ya lo ha entregado o está a punto de entregarlo, quizá lo entrega hoy lunes. Pero es que se lo entrega al juez Santiago Pedraz. Yo espero que lo haga a Fiscalía Anticorrupción. Con perdón, pero me fío mucho más de Fiscalía Anticorrupción que del juez Pedraz. El juez Pedraz tuvo a Luis Pineda de Ausbank 3 años en la cárcel y era inocente. O a Miguel Bernat de Manos Limpias casi 1 año. Cuidado con el juez Pedraz, que a veces acierta y otras es como una pistola de feria, falla mucho. A partir de ahí, imagínate que lo entrega, ¿de acuerdo? Imagínate que se demuestra la financiación ilegal directamente de Sánchez, que él ha conseguido comprar un cargo con dinero del narco venezolano a través de PDVSA. Imagínate que le imputa el Supremo. ¿Qué pasaría ahí? No. El suplicatorio del Congreso de los Diputados ha de decidir si se le deja juzgar o no, y con la mayoría actual no se le permitiría ser juzgado. Caso sobreseído y no puede volver a ser juzgado por este caso. Quiero que escuchéis lo que contó aquí Marcos de Quinto, porque esto lo apuntamos aquí y él también. Escucha. Primero, a lo mejor a Sánchez le interesaba cuanto antes que fuera denunciado para ser juzgado en el Supremo, porque de alguna manera tendría que pedirse el suplicatorio al Congreso. Y si se pide suplicatorio al Congreso y este lo rechaza, y todavía Sánchez podría conseguir ahí una mayoría para que se rechazara, todo el caso decaería. Es decir, Marcos de Quinto apunta que le puede interesar ser imputado ahora porque aún mantiene la mayoría del Congreso. Incluso la de Junts, después de regularizar a 600.000 para que Junts esté contento y le quite un poco la caspa de Alianza Catalana. ¿Y si está buscando la imputación, Carlos, para que pase lo que digo, el suplicatorio le vote, le digan que no y de esto no se le puede volver a juzgar? Mira, la justicia en España no es especialmente rápida. Sánchez lo sabe. A Sánchez le quedan 2 años de legislatura si la acaba. ¿Cuál de los partidos políticos que apoyan a Sánchez en el Parlamento está dispuesto a dejarlo caer para que venga un gobierno, posiblemente, del Partido Popular con Vox? ¿Quién está dispuesto a eso? Nadie. Vale, pero Sánchez... la pregunta, seguro que Morado la hace igual que yo.
¿Quién está dispuesto a mantener en el puesto a alguien que sabes que ha comprado con dinero de Venezuela su cargo internacional? Todos ellos están dispuestos a hacer eso, porque no se van a ver en otra como en la que están ahora. Sí, pero es que es por eso, porque ninguno de ellos tiene dónde caerse muerto más allá de lo que están haciendo ahora. Y por lo tanto van a cubrirle las espaldas a Sánchez, aunque, como decía don Carlos, en ese sobre metas la mano y saques los dedos negros de petróleo de PDVSA. Da igual, no les importa, porque, como os decía antes, no tienen moral, no tienen ningún tipo de principio ninguno de ellos. Y no se van a ver nunca en un escenario tan favorable para sus propios intereses espurios como en el que están ahora. Y por lo tanto lo van a cubrir hasta el final. A mí no me parece ninguna teoría descabellada la de que Sánchez quiera ser imputado en este momento cuando la marejada es más favorable para él en ese sentido, pero que, como decía don Carlos, le quedan como mucho 2 años de legislatura y en estos 2 años se va a ver en esa situación en más de un momento. Yo creo que si en algo es especialista a la izquierda y si en algo es especialista el Partido Socialista en especial, es en manejar este tipo de tiempos, cosa que en la derecha jamás lo han hecho. Es brutal lo que decís, pero a lo mejor es cierto. Imagínate, incluso es posible que la Internacional Socialista le eche, porque creo que se le acaba el plazo ya, pero siga en Moncloa, ¿no? Que desde la Internacional Socialista reconozcan el chanchullo y le saquen, pero aquí no le mueve nadie. Me da mucho miedo, ¿eh? Incluso... Es el último gobierno socialista que queda en Europa. La Internacional Socialista está muy diluida porque hay partidos socialistas, como el francés, como el griego, que han desaparecido, que se han difuminado. Pedro Sánchez inventará un relato, da igual, será un problema de que la extrema derecha ha montado una estrategia para hundirle porque lo están persiguiendo. Se victimizará uno, le da igual. Pero ¿en qué país, en qué cabeza cabe que un tipo secretario general de un partido socialista de gobierno le metan en la cárcel a 2 secretarios de organización, que es el jefe de máquinas, donde se coge el dinero negro, donde se cobran las comisiones, donde se sabe todo lo que pasa en un partido? Y como decía un viejo político americano, en política hay cosas que se hacen, pero no se dicen. Todas esas cosas que no se dicen las saben tanto Ábalos como Cerdán. Por eso tienen cogido a Sánchez por donde más le duele. Y Sánchez no los acaba de rematar, ni tan siquiera de abandonar. Pero estos que cada vez ven más cerca, porque claro, es que Ábalos está detrás de unos barrotes ahora mismo, ¿eh? Es que eso duele. Es que Cerdán se ha tirado 3 meses detrás de unos barrotes, pero saben que su futuro vuelve a pasar por los barrotes. Si Sánchez, que es un absoluto descerebrado, se le pasa por la cabeza que se celebren los juicios de Ábalos y de Cerdán y los indulta a continuación, porque tiene cuajo para hacerlo, ¿eh? Oye, que ya está negociando el indulto del delincuente fiscal general del Estado. Es que no tiene vergüenza, no tiene límites, no tiene líneas rojas. Abrid los ojos. Estamos en manos de un pirado que está sentado al volante de una nave en la que vamos todos los españoles. Y no hay más explicaciones que buscar, porque si le damos vueltas intentando pensar con un tipo que fuera normal y se moviera en el mundo del raciocinio, pues podríamos llegar a alguna conclusión. Pero no es el caso. Es un enfermo mental aferrado al poder. Y no lo vas a sacar de ahí ni con agua caliente, ni metiendo en la cárcel a 15 secretarios más de organización del Partido Socialista. Pero ¿dónde estaba Mazón? Eso es lo importante. ¿Dónde estaba Mazón aquel día? Sí, y pondrán eso como excusa y te dirán que... Y Ayuso y los muertos. Y Ayuso asesina, claro, eso es lo que dirán. Sí. Fijaos que lo del indulto al fiscal general lo contamos aquí hace meses, que era el plan A, nunca hubo otro plan, lo demás era marear la perdiz y se ha ido cumpliendo. Pero quiero volver a escuchar a Marcos de Quinto, porque él apuntó más allá. En la última charla dijo que duda que en 2027 este hombre convoque elecciones. Y hay otra segunda cosa también que le podría interesar, es que saliera la gente, que hubiera alborotos, que hubiera líos y que hubiera algún muerto, incluso con atentado de falsa bandera o lo que sea. Y en esa situación, pues provocar una situación de excepcionalidad que le permitiera incluso retrasar las elecciones del 2027. ¿Te imaginas, Ricardo, que sería capaz de algo así?
Algo así ya lo hemos vivido. ¿Os tengo que recordar el 11M? ¿O el 11M. Algo así lo hemos vivido ya. Es la misma idea trasladada en tiempos, pero es una idea muy parecida. Al final, a mí me da miedo escuchar esto de Marcos de Quinto, pero es que tiene toda la razón. Este hombre es un descerebrado, como decía don Carlos, y yo estoy en esa teoría de que él hará lo que sea para justificar una no celebración de esas elecciones, a costa de vidas de españoles, incluso, si es necesario. Y vuelvo a repetir, esto ya lo hemos vivido desde el 11M, todo Mira, es 11M. Hablemos del 11M. El otro día una oyente dice, me ha llegado, porque era amigo de la familia, que el lobo, Miquel Lejarza, ¿os acordáis? El espía, dijo que los trenes del 11M no se destruyeron, que alguien los escondió. Siempre se nos ha dicho que alguien se encargó de desguazarlos para que no hubiese pruebas, lo cual ya era un delito, ¿no? Eran la prueba del mayor atentado en España. Bueno, pues me he puesto en contacto con el entorno de Miquel Lejarza y le he hecho la pregunta. ¿Es cierto o no que han destruido los trenes del 11M? Y os digo lo que me han escrito por WhatsApp. Nos queda esperar un poco, todavía nos queda esperar un poco. Después de la espera se sabrá todo. Sí, estaban guardados, no destruidos, pero hace ya bastante tiempo que no sigo la pista. No quiero hablar más de esta cuestión, hablamos en un futuro. O sea que él confirma que al menos estaban guardados. ¿Quién guardó los trenes del 11M para que no se supiese todo lo que ahí ocurrió? Desde luego el PP no, que perdió el gobierno, no se enteraba de nada, mareó la perdiz. No. ¿Quién ganó gracias al 11M? Rodríguez Zapatero. ¿Le ven ustedes capaces de hacer eso? Yo sí, tengo ninguna duda. Carlos, ¿lo veremos algún día? ¿Sabremos la verdad? Bueno, yo creo que empiezo a pensar que no. Pero del 11M queda el nefasto recuerdo de todas las víctimas inocentes que perdieron su vida, pero queda para mí algo también muy importante, porque el 11M marca el nacimiento de una nueva forma de hacer política en España, que se llama el relato. El relato nace a la sombra del 11M. Hay que recordar que en tan solo 24 horas el Partido Socialista montó manifestaciones delante de todas las sedes del Partido Popular y la cadena SER y otros medios de comunicación se pusieron al servicio del Partido Socialista para implementar toda aquella teoría de la conspiración bajo la que querían culpar al Partido Popular de cometer errores. Hay que recordar que el primero que mencionó a ETA fue el Lehendakari vasco en una declaración que hizo. Y en aquella, mira, dijo Winston Churchill en una ocasión, dirigiéndose a políticos, si no podéis convencerlos, confundirlos. Y Sánchez se quedó con la segunda parte. Llevamos muchos años en una ceremonia de confusión brutal. No sabemos nada. No sabemos el final del 11M. No sabemos ni el apagón de hace un año, seguimos sin saber nada. Del tren este, lamentablemente, va a pasar mucho tiempo y me temo que tampoco vamos a saber nada. ¿Por qué? Porque la ignorancia en el relato, exclusivamente en el relato, sin contenido, nos tienen a todos como un rebaño de ovejas. Bueno, y con respecto a lo que decía Marcos, no será la sociedad civil de centro y de centro-derecha la que salga a las calles a quemar papeleras. Eso lo hacen los alcivestrados de la extrema izquierda. Yo no creo que tenga coraje el presidente para hacer una jugada de retraso electoral. Pero si te soy sincero, no me extrañaría que en Moncloa, con su mujer y en fin, y su coro, su corte de pelotas que tiene allí, hasta 950 asesores, les pregunte, oye, ¿y qué pasa si no convoco elecciones? Y yo me pregunto también, ¿y qué pasa si no convoca elecciones? ¿Quién le va a llamar la atención? El rey no. El rey no, que debería ser, ya del jefe de la oposición no hablamos, ¿verdad? Hablemos de la oposición. José, Ana y Javier. Están diciendo que la oposición, que no ha dicho nada, pero yo no sé, es que Vox también es oposición. Yo no pertenezco a Vox, ojo, pero es el único partido que hoy en día en España puede hacer algo. Para mí, unos líderes que son muy buenos en España sería Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Santiago Abascal.
el tercero. Pero me refiero los tres iguales, no, aunque yo haya dicho primero, segundo y tercero, no, los tres. No puedo entender ni comprender que hayan personas que sigan votando a esta secta criminal. A los españoles, si queremos cambiar esto, tenemos que votar en masa a Vox. Y que conste que yo era socialista como el que más. Pero tenemos que seguir y ser críticos con nuestros políticos. Si no cumplen, no le demos el voto. Sin duda sorprende, pero es real. Hay gente que votaba PSOE y que ahora vota Vox. Y esto sé que las encuestas no lo entienden. Yo lo entiendo perfectamente. Igual que hay gente que antes mi padre compraba el periódico cada día y ahora ya no pones la tele para informarte. Pones canales alternativos como este. Tú decías, Carlos, no sabemos nada. Bueno, aquí sabemos mucho. Aquí hemos hablado del 11M, aquí hemos dado la teoría del apagón. Claro, lo que no sabemos mucho es la versión oficial, porque nunca nos dicen la verdad. Por lo tanto, hay que buscar la alternativa y te vas quedando con la que más te cuadra, la que trae expertos que te lo explican. Pero es que es la única manera de conocer la verdad, no hay otra. No puedes ir a otra fuente. Es tremendo, a la vez, esa no es la manera como deberíamos vivir ni informarnos. Ricardo, esto se hace en momentos de crisis, de límite, cuando estás a punto de terminar una etapa, empezar otra, en la transición, cuando el franquismo acababa. Estamos en una etapa así de grave, ¿no? ¿Cómo que no? Si a mí me ha dicho Pedro que tenemos que acudir a las fuentes oficiales de información, que son las que nos dicen la verdad. ¿Cómo os atrevéis a decir semejante cosa? Es como lo que decía antes don Carlos, de que al día siguiente del 11M estaban las manifestaciones ya montadas en la calle y hace una semana tuvimos que escuchar al Australopithecus del Óscar Puente decir que no se podía politizar con la tragedia. Carlos, la tragedia que ellos quieren. Explica quién lo hizo. Es decir, ¿quién convocó a las manifestaciones frente a Génova con los cadáveres todavía calientes de los trenes? ¿Quién? Pepe Blanco. Ferreras. ¿Perdón? Pepe Blanco, con Ferreras y con la cadena SER de la mano. Eso es. Bien. ¿Quién de ellos, Pepe Blanco, que ha hecho desde entonces enriquecerse como nunca había imaginado? Ferreras. Hombre, La Sexta es suya. Es posiblemente el periodista más millonario de España con diferencia. Es decir, la fidelidad en el momento crítico. Alguna vez hubo una charla en la que Ferreras le dijo a Zapatero, bueno, ya me estarás agradecido, te he dado la Moncloa. Y el otro se lo agradeció. Estas cosas son así, no me cabe ninguna duda. Tal cual. Es exactamente así. Bueno, da mucha pena hablar en estos términos. Dime. De todas formas, que estabas hablando tú ahora de por dónde se informa la gente y tal, y en fin, desde luego la gente que se informe por la secta o por la cadena SER, pues lo tiene muy difícil para saber algo de verdad. Pero un canal como este, que lo has llevado ni más ni menos que a 328.000, creo ya, suscriptores que te siguen, surge, nace, se mantiene, porque hay un loco como tú que se atreve a decir lo que nadie se atreve a decir, porque te has jugado el tipo y te lo estás jugando cada día. Y no me gusta nada decirte esto porque te me vienes arriba, pero es que es la realidad. En este canal hay mucha gente que nos hemos acercado, yo el primero, incluso antes de participar en el canal, porque me abrías los ojos, me abrías una expectativa, un pensamiento, una ventana alternativa al mensaje oficial. Y poco a poco fui constatando que las cosas que decían se cumplían. A veces incluso te atreves a dar fechas que después no se cumplen y pasa un mes después, pero acaban pasando. Y eso es lo que te estamos agradeciendo los 327.000 personas que estamos en fila india cada día al pie del cañón para verte a ti y a los participantes en la tertulia. Y te lo agradezco de todo corazón. Bueno, sois mi gasolina. Escuchen a Sánchez mentir. Fue el viernes. No había hablado de las víctimas de Adamuz. Se atrevió a hacerlo. Escuchen. Para las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y de Yélida. También para sus familias, a quienes quiero trasladar nuevamente el cariño de la sociedad española y, por supuesto, del Gobierno de España, toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso
y el cariño. Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son nunca suficientes y, por tanto, solamente nos queda el compromiso y la acción. Y por eso el Estado en su conjunto, no solamente el Gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido. Para que, acompañamiento continuado. ¿Has oído, Ricardo? Sí, como con capaz de ir a un funeral, pero acompañamiento continuado. Igual que en La Dana, igual que en el volcán de La Palma, que todavía viven en contenedores, igual que en todos los desastres o en todos los accidentes que han sucedido en este país. Es mentira. O sea, decías antes, vamos a escuchar a Pedro Sánchez mentir. No, vamos a escucharle hablar, que viene siendo sinónimo en el caso de este personaje. O sea, sí. Mentir y hablar para él es lo mismo. Entonces, a él le da igual, porque, repito lo que dije al principio del programa, no tiene moral, no tiene principios, él solo responde ante su propio ego y, por lo tanto, todo lo demás le importa un rábano. No fue al funeral porque tenía miedo, no por otra cosa, porque ya sabía lo que se exponía. Sí, pero ¿hay algún caso? ¿Tú recuerdas, o alguno de los dos recuerda, un caso de cualquier país europeo en el que mueran 45 personas, se haga un funeral de Estado con 4.300 y no vaya el presidente de gobierno? Esto en Francia es impensable, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Alemania. Pero es que no le importan los muertos, le importa tuitearle respondiendo a Elon Musk. Eso es lo que le importa a él. Los muertos a él no le importan, le da igual la vida de los españoles. A Pedro Sánchez le da igual que mañana tú, yo, Carlos o 50 españoles más nos muramos por culpa de la indolencia y la falta de gestión del gobierno de España. A Pedro Sánchez no le importa, no le importamos nada. Y eso es lo que la gente que todavía tiene fe en el socialismo o en el sanchismo, que en este momento es exactamente lo mismo en España, es lo que tiene que darse cuenta. Y hasta que la gente no se dé cuenta de eso, vamos a seguir teniendo un porcentaje muy elevado de españoles que van a apoyar la acción política de este loco, como decía bien don Carlos, porque no es otra cosa que un enfermo mental de este loco que tiene una ametralladora en la mano. Y en esa situación es en la que está España en este momento, y hasta que no nos demos cuenta, repito, y voy a ser todo lo pesado que pueda con este tema, hasta que no nos demos cuenta y abramos los ojos, va a seguir todo igual. Lo que ha sucedido en Adamuz va a volver a pasar. No será un tren, será otra cosa. El viernes, en el telediario, ya estaban dejando entrever que tal vez las presas pudieran fallar en algún momento. Le van a echar la culpa a Franco. Que no os quepa la menor duda, mañana revienta una presa y mueren 300 españoles y la culpa va a ser de Franco, del cambio climático o de la Pachamama. Y este hombre volverá a hacer exactamente lo mismo, mirarán hacia otro lado. Y si hay un funeral, tampoco irá. Vamos a escuchar mensajes sobre el funeral, últimas reflexiones de Frank, Marc y Pilar. Por suerte la gente le han dado la espalda. O sea, solamente veo a la mayoría de las familiares de las víctimas han ido por saludar al rey. Y estoy viendo una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Político y familia real con una sonrisa en la cara como si fuese una entrega de premio. Con referencia a que no haya asistido el gobierno de turno a los funerales, es asqueroso. Es una falta de todo, de dignidad, de todo. Eso es el gobierno que tenemos en España. Y si en Madrid hubo ritual masónico por las víctimas del COVID y en Valencia hubo ritual masónico por las víctimas de la Dana, es porque en ambos lugares la masonería es muy fuerte. La masonería es muy fuerte y el pueblo es muy moderno y muy ateo. Señores, los reyes mejoraron su imagen después del ridículo que hicieron el día que fueron a Adamuz y no saludaron a los familiares de fallecidos porque no le dejó el Palacio de la Moncloa. Ahí arreglaron un poco la situación. Saben que aquí estamos recogiendo firmas, hemos elaborado una carta pidiéndole al rey que vuelva a lo que debería hacer, a lo que marca la Constitución. Para empezar, que sea neutral, no sanchista. Eso significa, por ejemplo, felicitar un premio Nobel de la Paz. Y después que empiece a actuar cuando las cosas son evidentemente ilegales, como indultos, amnistías y situaciones similares. Miguel y María han firmado. Firmada la carta y compartida. Hay que compartirla con los familiares y el que quiera que la firme y el que no, pero hay que compartirla y que se vea el movimiento que hay.
yo ya la he firmado, no es un rey que esté representando a España, está en contra de España y eso se tiene que acabar. Y ahora os voy a leer lo que me ha escrito un miembro de la familia del rey Felipe hace minutos. Buenos días, Albert. Está firmada y compartida la carta. Me parece perfecto. Yo le hubiese escrito alguna cosa más. Esperemos que después de los últimos acontecimientos reaccione. Y si no, yo ya apoyarle poco. Me estoy cansando, como muchos, de la barbaridad que se está cometiendo con estos asesinos corruptos. Lo peor que ha existido en este país. Tendremos que defenderlo nosotros como sea. No les doy el nombre, es familia directa del rey Felipe VI. Le he pedido entrevista y si esta persona quiere, la semana que viene nos cuenta, pero hasta familiares de él han firmado la carta. Carlos, creo que tú también. Sí, yo también la he firmado, la he leído, me parece una carta cargada de sentido común y creo que le hacemos un gran favor al rey mandándole esa carta, porque espero que esa carta le haga reflexionar. Si se cree que con las carantoñas de Leticia a la izquierda y a los republicanos va a conseguir consolidar la monarquía, es que están como una cabra. Es decir, lo que está consiguiendo es que la gente de centro, centro-derecha y de derechas que respeta la institución, como es mi caso, empecemos a dudar. Tú decías que lavaron su imagen en el funeral de antes de ayer, de hace 4 días. No, el rey lavó su imagen. Leticia fue a provocar. Era mejor que no hubiera ido, porque no se quiso santiguar en la iglesia. Pero cuando fue a visitar una mezquita se puso el velo en la cabeza para no ofender a los musulmanes. Pedro Sánchez, claro que mintió. Mintió porque tenía la agenda vacía. No, es que no voy porque yo no voy a ceremonias religiosas. Hace 3 meses a la del presidente griego del Parlamento Europeo en misa de primero rompiéndose el pecho. Y hace también unos meses a la misa del funeral de una miembro de la familia real, de la actual familia real, que falleció en Madrid y ahí estaba en la iglesia. No fue, y todos lo sabemos, porque no quería el abucheo. Por la misma razón que Marichus entró por la puerta lateral para no tener que hacer el pasillo delante de los vecinos que se habían agolpado en la puerta para mostrar su cariño. Porque tienen una mente tan enferma, estos de extrema izquierda silvestrada, generan en sí mismos tanto odio que se creen que el día del funeral había alguien que los quisiera insultar. Eso lo hacen ellos. La gente normal va ese día compungida a acompañar, a soltar sus lágrimas, como lloré yo como un niño pequeño escuchando a Liliana, a la hija de la víctima, en el discurso impecable, magistral que dio al final de la ceremonia cristiana. Fue impresionante. Esa mujer nos abrió la conciencia a todos y le pegó un repaso a Pedro Sánchez con guante blanco, ¿verdad? Que la entendimos todos. Fíjate qué nivel de gitanería tiene la chica esta, la Marichus, que cuando vio que Moreno Bonilla se acercaba a dar un pésame, llamó al jefe de protocolo para protestar. Oye, que no tiene por qué ir ese ahí. Esta está en campaña electoral, incluso en el funeral está en campaña electoral. Son unos sinvergüenzas. A esta tipa no la puede votar en Andalucía nadie, porque si la representante de todos los andaluces es esta señora, ¿a dónde fue a caer Andalucía? Antes de que me dé opinión Ricardo Morado, quiero que vean 2 imágenes. Se han hecho virales. Leticia Ortiz el día de su boda. Catedral de Almudena santiguándose. Leticia Ortiz en el funeral el jueves. Sin santiguar. ¿Qué ha pasado ahí, Ricardo? Hay una diferencia. Ricardo, déjame robarte un segundo. Sí, dale. Dijo que si alguien en esa iglesia hace unos días tenía que creer en los milagros, es Leticia, porque es un auténtico milagro que viniendo de donde viene se haya convertido en reina de España. Eso es un verdadero milagro. Tenía que ser devota, pero devota profunda, coño. Hay una diferencia fundamental entre la primera imagen y la segunda, y es el lapsus temporal. En la primera, ella todavía no llevaba las riendas, ahora sí.
y entonces ahora hace lo que le viene en gana. El pequeño detalle es que santiguarse en una ceremonia religiosa, sobre todo cuando es para homenajear a las víctimas de una catástrofe tan terrible como esta, santiguarse, repito, es una señal de respeto, seas creyente o no lo seas. Y esta señora no puede olvidar que su marido es rey de España por la gracia de Dios. Entonces, como no tienen en cuenta nada de eso, ni tienen ningún respeto por los que estaban allí siendo homenajeados, ni por sus familias, pues se permite el lujo, porque es un lujo, de no santiguarse. Y si eres reina de España, consorte, no reina de España, sino reina de España consorte y consuerte, pues tienes que ser ejemplo. Y tienes que dar ejemplo a la ciudadanía. Y por desgracia tenemos una reina de España consorte que no da ejemplo en este momento. Hablábamos hace unos días sobre la política de comunicación que también maneja ella en la Casa Real. Entonces estamos en manos del enemigo y por desgracia nuestro rey Felipe, yo creo que si quiere firmar la carta debería de hacerlo él mismo y entregársela a su señora para que la lea al menos, porque hay mucho sentido común en esa carta. No dudes que la va a leer. No la estás entendiendo. Tú imagínate a Leticia en la bodeguilla de Zarzuela con los Bardén, con Serrat, con el Wyoming. Yo creo, Carlos... ¿O no? Fui a la iglesia y no me santigué. Sí, yo creo que ella a lo que aspira es a presentar los Goya, en realidad. Y estos pijos progres, millonarios todos, porque no hay uno pobre, están forrados todos. Desde Víctor Manuel, el que le cantaba al caudillo, hasta el último, están forrados. Porque los ayuntamientos socialistas los contratan y les pagan auténticas salvajadas por sus actuaciones. Y todos estos que están forrados se reúnen con Leticia porque los invita a tomar ahí un poco de jamón de jabugo y un poquito de Vega Sicilia, cosas que cualquiera tiene en su casa. Y estuve con ellos de lo progre que es y de que miró al obispo a la cara y no se santiguó. ¿Por qué? Porque es una valiente. Se santiguó el día de la boda porque miró para arriba y dijo, esto tiene que ser un milagro de Dios. ¿Qué pinto yo aquí? Su exmarido creo que estaba fuera, del que estaba divorciada, diciendo, pero si esa es mi mujer, ¿qué hace ahí? Y Felipe encantado. Y de estos polvos vienen estos lodos. Correcto, toda la razón. Nunca mejor dicho lo de polvos. Bueno, es sobre el rey David, Gloria y José María. El rey no es un contrapoder, como se ha afirmado en el programa, sino es la ilusión de un contrapoder. Yo creo que estamos confundiendo la función del puesto con el individuo que lo representa y que ocupa dicho puesto. Y el problema principal es que quien lo ocupa es el único candidato posible. Y el candidato pues ya demostró desde el primer momento que se doblega al poder. Al rey no se le puede chantajear. No se le puede chantajear, si no, no es rey. El rey, según mi opinión, es el principal apoyo de Sánchez y del globalismo. ¡Qué cobarde es usted, majestad! Con todo mi respeto, pero qué cobarde es usted. ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no se marcha a Dubái allí con su papá? ¿Saben cómo llamaba, ya que hablan de su papá, el rey Juan Carlos a Leticia Ortiz en Zarzuela? Toda la vida la llamó la listilla, porque se pasaba el día dando lecciones a todos, al personal, a protocolo. Está por aquí la listilla porque no vengo, no la puede ver, lo entiendo. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Sí, Albert, seguimos aquí en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, con esos mensajes de nuestros confidenciales que están alrededor del mundo. Esperanza nos recuerda que el jueves los ciudadanos, nos dice, de Huelva, nos dieron una lección de dignidad al resto de los españoles. Por otro lado, Carmen dice que cómo se puede aplaudir a los reyes y dejar que hagan el paripé. ¿Los estamos realmente blanqueando?, nos pregunta. Marisa nos deja una reflexión escrita de Gandhi, que cuando un político nos comenta es corrupto es porque es un buen representante de los que le han votado. Nuestra amiga P. Girón nos escribe, dice, soy una venezolana que está viviendo en España, que tanto amo y tanto respeto. Voy de camino al trabajo a luchar por un país mejor, un país que se construye con trabajos y con valores, no con ayudas creadas con sociedades parasitarias. No podemos dejar que hagan en España lo que hicieron con Venezuela. No podemos bajar la guardia, amigos míos. No nos podemos dejar robar la libertad.
Tessa dice que bravo, señor Castillón, es usted magnífico dando esas noticias valientes que nos entrega cada día. Le escribo desde Venezuela. También Dalila, Albert Castillón, le saludo desde Venezuela y queda usted invitado a pasearse por esas calles de Venezuela. Ojalá. Que tan bonitas son cuando todo haya pasado. Laps dice que PDVSA es la piñata del mundo porque todos le dieron palo. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante que nos están preguntando cómo podemos firmar esa carta que hicimos en este programa, Albert Castillón básicamente y el coronel Vendala, referente al rey, el rey para la defensa de los españoles. Pues miren ustedes, entren en castellonconfidencial.com. A partir de aquí se le abrirá una pestaña y verán la firma de la carta. Cliquen ese link y podrán firmar perfectamente. Aquí lo dejamos, Albert, espero que firmen muchas personas y que nos sigan también en los canales Castellón Confidencial, Confidenciales Castellón y Confesiones Confidenciales. Gracias. Muchas gracias, Susana Gas. Por cierto, antes de que te marches, Ricardo, tengo un mensaje de Elena sobre Mercosur y Ursula von der Leyen que quiero que escuches. Me ha llegado un correo, dice que según últimas informaciones de funcionarios europeos, la Ursula von der Leyen quiere activar el acuerdo Unión Europea-Mercosur de manera provisional y por la vía rápida, saltándose el voto del Parlamento Europeo y sin esperar el dictamen de la justicia. ¿Os podríais enterar un poco a ver cómo está esto? ¿No? ¿Te ha llegado algo? Sí, pero esto ya viene del día, si no estoy equivocado, del día 23 de enero. La noticia ya es del día 23 de enero. Pero eso lo Ursula pueden hacer. Es decir, Sí, la sí. mayoría del Parlamento dice que se lleve a los tribunales porque creemos que no es legal. ¿Y puede Ursula von der Leyen aplicarlo igual hasta que el tribunal decida? Aquí el truco político está en la palabra provisional. Sí, pueden hacerlo de manera provisional. ¿No lo entendemos? ¿No estamos de acuerdo? No, por supuesto que no. Pero pueden hacerlo, podrían ponerlo en marcha de manera provisional y así se lo comunicó la responsable a la responsable de la comisión, que a ver si podía activarlo de manera provisional, pero esto ya te digo, ya viene del día 23 de enero. Miren lo que me manda Iván, la tractorada en Cantabria. Bueno, van a seguir esta semana, hay acciones de tractores, hay lío en diferentes lugares y ahí estaremos con ellos para apoyarles. ¿Cómo será la semana, Carlos? ¿Cómo será esta semana? ¿Quién lo sabe, no? Una caja en este país en el que vivimos, cada escándalo tapa el anterior y como aparece uno cada día, pues nos olvidamos del de hace una semana. Pero yo, antes de que me eches, quiero decir una cosa. Mi querido Ricardo, en la conversación que teníamos antes, decía que ojalá que lo de Aldamuz no se vuelva a repetir, ¿no? Se repite todos los años. En las carreteras españolas, que están hechas un desastre, muere gente cada día en accidentes. ¿Qué pasa? Que no mueren de 45 en 45, pero cada año hay más de 1000 fallecidos por defectos en las carreteras, por baches, por roderas, y todo depende del mismo tipo. El jetas, el orangután de Óscar Puente, que con 2 narices el día del funeral por la mañana dijo en el Senado: yo hago las cosas muy bien. Hay que ser sinvergüenza, hay que no tener empatía. Está advertido de lo que pueden pasar con los pantanos y las presas, en la que los ingenieros de caminos han informado de serias deficiencias. Pero nuestras carreteras, cuando haces el viaje Madrid-Coruña, tienes que venir esquivando baches por todos los lados. Sí. Pero hay gente a la que le revienta una rueda y como consecuencia se sale de la vía y como consecuencia choca contra otro coche, contra la mediana o contra lo que haya. Y eso es responsabilidad del gobierno, porque la falta de mantenimiento de las vías del tren es muy, muy, muy superior a la falta de mantenimiento de las carreteras españolas. Les da igual, no les importa. Muere gente. Hemos recibido un vídeo que escenifica lo que estás contando. Ponedlo, por favor. Me echan para atrás por la ITV. Y la ITV aquí en estos baches que ya le da, no sé si estaré perdiendo aceite en el cárter. Enfoca ahí debajo, a ver si sale algo. ¿No cae allí algo? Allí cae gota. Unos agujeros tremendos en el asfalto por donde pasa este hombre que conducía creo un Mercedes, ha tenido que parar porque ahí no hay vehículo que pase, vamos. Pero tú no te compres la baliza.
Tú no te compres la baliza, que verás qué bien. Sí, sí, nos hemos de poner con el tema carreteras porque es una muerte silenciosa, pero constante, y la negligencia es la misma. Amigos, un abrazo a los dos, ha sido un placer. Carlos Marco, Ricardo Morado, gracias. Gracias. Feliz amigos. semana. Un abrazo. Igualmente. Y saben que aquí estamos para contarle lo que otros no cuentan. Recibo desde México el aviso de un experto científico que me dice que el agua que están bebiendo los vecinos de Plasencia podría estar contaminada. Y me aporta pruebas en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, seguro que recuerdan los incendios de este pasado verano de 2025 en España. Fueron brutales y especialmente, extraordinariamente dolorosos en Cáceres. 34.300 hectáreas quemadas, el 75% del total de la cuenca del Tajo se quemó ahí. Fue un verano durísimo. Siempre que arde tanta zona de bosque, hay que estar alerta por las lluvias que llegan posteriormente en el otoño y el agua contaminada por ese benzopireno de la madera quemada que acaba en los ríos y en pantanos. Y es exactamente lo que ha ocurrido en la zona que les estoy hablando. El pantano del Jerte se llenó de cenizas del incendio de La Jarilla de este verano. De todas las zonas en Cáceres que ardieron, el incendio más devastador fue el de La Jarilla, casi 17.000 hectáreas. Bueno, lo normal es cerrar pantanos durante un tiempo, es no abastecer de agua a la población con el agua contaminada. Me dicen que el benzopireno es una de las sustancias más peligrosas, es cancerígena. Ahora hablaremos de ello. Incluso que un solo gramo de benzopireno echa a perder 100.000 litros de agua. Bien, pues amigos de Plasencia están bebiendo agua de ese pantano. Eso es lo que denuncia un confidencial que está en México, es higienista industrial, tiene la maestría en la Universidad de Extremadura en Seguridad del Trabajo y es auditor del sistema de prevención. Tomás Morales Durán, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, aquí bien. Aquí bien porque no bebe agua de ese pantano. No, agua de allí, obviamente. Pero ¿de verdad han abierto al consumo humano el agua de ese pantano? ¿Es así? Sí, a mí lo que me sorprendió primero la noticia fue, yo estaba a otras historias, la noticia fue que se cerró el agua de beber en Plasencia. Me enteré por qué había sido. Había caído la tormenta Claudia, más de 200 litros por metro cuadrado. Se había deslavado toda la sierra, se había lavado y había acabado en el Jerte. La parte del incendio, de las 17.000 hectáreas, unas 8.000 y pico hectáreas, que daban para el Jerte. Ahí acabaron en el pantano. Me pareció correcto que se cerrara. Y lo que yo aluciné al día siguiente, que dieron un escueto comunicado del ayuntamiento diciendo que habían hecho estudios y que el agua se podía beber y que se daba para beber. Entonces ahí entré medio en pánico, digo, ¿pero qué hace esta gente? Y fue una cosa completamente asombrosa. La gente protestó inicialmente
Hubo gente que protestó, los callaron y la gente está ahí bebiendo tan ricamente. Y yo... Tomás, ¿se nota de alguna forma, fuera de análisis químicos, que ese agua está contaminada? ¿Hay algún tipo de sabor, algún efecto secundario? Lo digo porque, claro, si el ayuntamiento, la autoridad dice que el agua está correcta, yo entiendo que la den al consumo, pero los problemas de salud tampoco aparecen de golpe, aparecen meses o años después, ¿no? Hay un tema que me gustaría hacer ver, y es que hay un Real Decreto que viene de Europa, además, es de una directiva del año 2020 y que está en vigor desde el 2023, que te dice los parámetros de consumo de agua, entre ellos el benzopireno, y por supuesto es el que menos, o sea, el más peligroso, que solamente se permite 0,01 microgramos por litro. Y eso se tenía que estar monitorizando según el Real Decreto por el Ayuntamiento. Curiosamente, no se hace en Extremadura. Solamente hay 3 laboratorios en España que lo hacen. Entonces, ¿en cuántos más sitios están bebiendo benzopireno? Que es peligrosísimo para la salud, que es acumulativo, que según se va bebiendo se va, y además es por inhalación, por consumo o simplemente por lavarse. Se va acumulando en el cuerpo. Y bueno, produce cualquier tipo de cáncer. Si quieres hablamos después de lo que hace el benzopireno. Y lo que es curioso es que no se hizo ningún estudio, ningún análisis. Y entonces se dio el agua de beber simplemente diciendo, bueno, pues bueno, está así rara, pero se puede ver. Quiero decir que usted ha intentado ponerse en contacto con las autoridades desde hace más de un mes, que hay algún pantano que se ha clausurado en la misma zona y que este agua de la que hablamos termina en Portugal, y parece que en Portugal se lo toman más en serio que aquí, ¿no? Sí, en Portugal se lo tomaron en serio inmediatamente. Por ejemplo, en esa zona, de la otra vertiente, en Hervás, se clausuró el pantano de Horcajo, precisamente para evitar que la gente bebiera agua, y se agarró agua del pantano de Baños y de lo que está dando la población. Y en otros pueblos se está dando por esto, se estaba dando por cisternas, pero en Plasencia dieron el agua. Hay que darse cuenta en qué fechas estábamos. La presidenta de la comunidad acababa de convocar elecciones y me imagino que de cerrar el agua de Plasencia no era como muy conveniente. Bueno, la salud debería estar por delante de todo. En el caso de que todo sea como usted dice, el benzopireno, no me ha contestado a la pregunta de si por paladar podemos notar algo. Y dígame, ¿cuáles son los efectos sobre la salud del consumo de benzopireno durante meses a través del agua? El benzopireno no se puede... o sea, es una molécula que se produce cuando hay una combustión no completa, de cualquier tipo de combustión no completa. Por ejemplo, se produce en los motores de los coches, por eso se quiere acabar con los coches de combustión. El tabaco es cancerígeno precisamente por el benzopireno y se produce en muchísimos más sitios, en cualquier clase. Y claro, en un incendio forestal son las condiciones ideales, es decir, combustiones de 300 a 400 grados durante mucho tiempo, eso va a las cenizas, se absorbe en la ceniza, eso va al agua. Y luego tiene un comportamiento muy extraño porque odia el agua. Entonces tiene un comportamiento en el agua muy raro y puede acumularse en un sitio y de un lado a otro. O sea, es muy difícil deshacerse de él. No tiene ningún efecto cuando tú lo tomas porque bastan cantidades absolutamente ínfimas para provocarte un cáncer. Porque además tiene 3 efectos. Primero, destruye el gen P53, que es el que nos evita que tengamos cáncer. Es decir, tú haces una proteína, te sale mal, y este gen es el que se encarga de romperla. Al inhibirlo, tú empiezas a hacer proteínas mal hechas y esas vuelven a ser parte de tu cuerpo. Otra cosa que tiene es que es mutagénico. Una de las cosas a las que se dedica, se divierte cambiando la guanina por citosina. Te va cambiando las letras del ADN, o sea, te las va cambiando. Entonces, te va cambiando completamente tu estructura. Y aparte, además, se transmite de madre a hijo. Y además, la que tiene un nivel más bajo. En el Real Decreto de potabilidad es 0,01 microgramos por metro cúbico, por litro, perdón. Pero, sin embargo, en el entorno laboral, el límite es 0. O sea, 0. O sea, si solamente hay sospecha
de que existe benzopireno en el agua, simplemente hay que poner en marcha lo que dice el Real Decreto de carcinogénicos. Que en un lugar como y otra cosa, el agua tendría que estar monitorizándose en lugares como los hospitales, en la entrada de los hospitales, o en los centros de salud, o en los hoteles, en los sitios donde haya gente. En ese punto. Y ahí tendría que hacerse, sin embargo, no se hace. O sea, es que no se hace en Extremadura. Hablaron. ¿Hay alguna forma, no sé, haciendo hervir el agua para poder usar ese agua, aunque sea en la cocina? No hay manera. Es que es una sola molécula. Con eso ya te la lía y no se va. Se tendría que... Es que tampoco el agua, porque es que se puede destruir el benzopireno, pero en unas temperaturas altísimas. Y es que además tampoco se disuelve en agua. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tiene el cuerpo es que odia el agua, con lo cual si tú lo adquieres no tienes forma de eliminarlo. Va a la grasa, con lo cual según vas lavándote, bebiendo, va acumulando y cada vez va siendo más peligroso. Entonces te va sumando. Es decir, y como todo carcinogénico es una lotería. El día que te toca, te empieza un cáncer y adiós, muy buena. Tomás, usted es experto higienista, como digo, experto en seguridad en el trabajo por la Universidad de Extremadura. Me sorprende que no le tengan en cuenta sus opiniones en la Junta de Extremadura, que nadie le haya hecho un par de llamadas o le haya dado una explicación científica para calmar ánimos hasta el punto que tenga que llamar a un medio alternativo como este. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque está claro, o sea, esto ¿a quién le interesa? A nadie. ¿A quién le interesa? Ahora mismo la situación es terrorífica. Al haber dado el agua de pantano de Plasencia, todo el sistema de agua de Plasencia está contaminado. O puede estar contaminado, habrá que verlo. Nadie ha hecho estudios. Y hay que hacerlos en el lugar donde das el agua a la gente. No se han hecho. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga. Hay muy pocos laboratorios en España que lo hagan y vale mucho dinero. Y eso dice la ley que tendrían que hacerlo continuamente los ayuntamientos. Entonces, si es verdad lo que yo digo, es decir, que es obvio, o sea, ha habido un incendio de 17.300 hectáreas, o sea, creo que es obvio. Es obvio que en la ceniza hay benzopireno, porque es así. Está el pantano negro, que es la ceniza, ese pantano está en el agua, y yo tengo calculado que en el mejor de los casos hay 19 veces más que el máximo permitido, hasta 261 veces más del máximo permitido. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como dijo el director general de Salud Pública, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Ya está. O sea, es como si viniera de Dios. Es una decisión política, pero como si viniera de Dios. Habrá que apencar como se pueda. Ese es el plan. Esa es la política. Y callarlo, claro, callarlo que no provoque espanto de la gente ni nada por el estilo. Se muere, la gente se muere, ¿no? No se muere la gente en la Dana, no se muere la gente en los trenes, a quién nadie le importa. Mira cómo está Huelva hace un montón de años con los fosfollesos ahí. En España da igual, la gente se muere y ya está, ¿quién le importa? Qué palabras más duras, pero qué reales las que me dice. Tomás Morales y Durán, le agradezco que haya escrito este programa. Yo espero que el testigo de lo que deja aquí, que es una sospecha peligrosísima, la tome quien sea, gobierno, oposición, el grupo político que quiera, me es igual la ideología, y se ponga a hacer su trabajo, que para eso les estamos pagando, para que hagan cumplir la ley y que protejan la salud si es que alguna de las personas de ahí está en riesgo por lo que cuenta. Tomás, me tiene al día de esta historia que nos ha dejado preocupados. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta otra. Me mandan ustedes cosas muy originales y con doble sentido, a veces triple. Por ejemplo, David me manda este texto, dice, hacerte legal en España, 5 meses. Una cita con el dermatólogo, 16 meses. Real como la vida misma. O Enrique, que dice, ¿por qué no se encarga también Óscar Puente del mantenimiento del Falcon? Ahí hay segunda intención, ¿eh? Enrique, brillante como siempre. Y gracias, Joaquín, por tus palabras. Os pido que no cejéis en el empeño,
que todas las informaciones que descubrís, que las pongáis en conocimiento de la justicia, por favor, a través de la correspondiente querella. Y os ruego que, bueno, pues que hagáis todo lo posible por tener aún más seguidores y para que esto se vaya extendiendo como una mancha de aceite en un libro que al final acaba cubriendo el libro entero. Ojalá. Miren, ¿sabes qué pasa? Que, Joaquín, yo hago lo mismo cuando tenía 50 seguidores que cuando tengo 330.000. Lo mismo. Yo creo que no hay que correr. Lo mío es paso lento, pero seguro. No queremos un boom. Además, me importa más que se vayan los corruptos que no que yo tenga muchos seguidores. Estamos en ello, pero lo que más se agradece es la fidelidad de gente como vosotros. Vosotros sois nuestro altavoz. Yo alguna vez Rancaño ha dicho aquí, si cada seguidor se lo dijera a uno, solo a uno, 600.000 en una semana. Bueno, pues por ahí va la cosa. Por ejemplo, me han escrito que el restaurante Blovet en la Gran Vía de Madrid está lleno de confidenciales y me lo cuenta un venezolano desde Venezuela. Un abrazo a ese restaurante, a ver si un día me escapo. Bueno, y muchas gracias, Conchita, le da muchas vueltas a todo. ¿Recuerdan lo de la maldición de Franco? Desde que sacaron a Franco de su tumba, todo le va mal. Escuchen. Fuentes cercanas a Moncloa me comentan que Sánchez tiene a todo el ejército de asesores buscando un relato, un guión que justifique la vuelta de Franco al Valle de los Caídos, porque claro, desde que lo desenterró, fijaos la de cosas que nos han pasado. Sí, lo malo, Conchita, es que nos han pasado, no a él, a nosotros. Eso no es lógico, la maldición debería ser a quien lo ha sacado, ¿no? A él. Bueno, él está con un estado físico deplorable, pero ahí sigue, ¿no? Bueno, hablando de personajes deplorables, hay muñecos que me encantan. Han hecho el nuevo muñeco de Óscar Puente. Me lo manda Milagros. Ya ha llegado la nueva figura de acción de Óscar Cuentos. Es igualito. Pulsa su botón. Vive en España el mejor momento de su historia. Y escucha su cuento de fantasía. Por tan solo 29,99. Colecciónalo ya, solo con Maya Studio. Óscar Cuento, porque claro, todo lo que cuenta es mentira, son cuentos. O Milagros también me ha mandado otro, este es más cruel, con la regularización de 800.000 inmigrantes, ahora de golpe 500.000, han salido muñecos también. Regala papeles, regala la nacionalidad a 500.000 de ilegales y olvida los problemas de los españoles. Regala papeles, colecciónalo. Qué duro, por favor. A ver, ¿qué pasa con Leandro? ¿Vemos su TikTok? Me cago en Díaz Canel, en Raúl y en Fidel. Me cago en la Constitución de su revolución, que solo protege asesinos, delincuentes y chivatones. Me cago en Ramiro Valdés Machado, el Cangrejo, y en todos los cómplices que apoyan a esos pendejos. Me cago en tu doctrina y en tu revolución y en todo aquel que Ya lo pusimos, ¿verdad que sí? Sí, ya lo pusimos, me lo confirman, pero me es igual, suena de bien. Estoy por colgarlo también últimamente, no paro de colgar canciones en nuestro digital, pero es que tiene mucho éxito, me encanta. Gracias, Leandro, por recordarlo. Bueno, y para acabar, Enrique me manda una canción del prodigio del corrido que vamos a escucharla. Antes de eso, déjenme dar las gracias por sus donaciones, muy especialmente a Daniel García, que dice: esto es de Dani y de Ross. Muchísimas gracias por tu donación en PayPal, Dani. A Alfonso Reales y a José Antonio, gracias, porque aquí no dependemos más que de nosotros, de la publicidad, de Google
y de vosotros. Dinero público no aceptamos. Aquí no veréis nada de nadie, ni de PP, ni de Vox, de nadie. El dinero público no debería estar para pagar periodistas, está para cosas importantes, no para eso. Bueno, escuchad este tema. Nació libre. El aire que respiro no tiene jefe ni dueño, y el mar que me recuerda en todos mis sueños, pero un poder me quita lo que el Señor me dio, dejándome en la pobreza bajo un cielo que es de Dios. Yo nací libre con la voz del corazón, no soy esclavo del capricho ni del rencor. Quiero mi pan, quiero mi vino en la mesa, no la condena de su guerra y su tristeza. Si el gobierno está en su guerra con otro mundo, no quiero ser yo castigo en esos rumbos. La culpa es de quien gobierna, no del ciudadano que labra la tierra con sudor en sus manos. Porque mirar el llanto que me quiebra la mirada cuando mi niño pide pan y no me queda nada. Si la tierra fue creada, fértil y sagrada, no para que un solo hombre la gobierne con su espada. Nací libre, así se llama. Amigos, con la misma libertad volveremos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Les quiero ver ahí. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Estamos en la trinchera, seguimos en la trinchera, siguen disparando. Protéjase y divulgue cuanto más mejor lo que hacemos aquí. Abrazos. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.